Fraga, ciudad de paisajes y tierra de encuentros, cuenta con un rico patrimonio gastronómico heredado de las distintas culturas que en la ciudad han convivido. En este lugar de amplias vegas y excelentes huertas a orillas del Cinca, destacan su fruta fresca, así como los ricos dulces. Desde el año 1861, la pastelería Dueso trabaja en la elaboración de dulces. Su obrador ha visto faenar a 5 generaciones de pasteleros que dedicaron su vida a este agradable oficio. Pedro Dueso regenta hoy este establecimiento que lucha por preservar una antigua costumbre repostera de Fraga: los azucarillos o bolaos. Volados viene de azúcar volanti, según explicaba mi padre, porque vuela, sube. Y entonces el principal problema del volao, o lo más difícil del volao, es cuando hemos revuelto aquí, que solo se puede ver con la vista, no hay nada que lo pueda medir ni puedas controlar. Cuando ves que está, y es a base de práctica y verlo hacer muchas veces, es cuando haces. Yo llevo ahora 28 años haciendo volaos. Y mi padre toda la vida, él me lo enseñó a mí, a él su abuelo, y se va pasando así, de padres a hijos. Ahora vamos a empezar a hacer la glasa, que es lo primero que se necesita para hacer el volao. Y ponemos una clara. Con una clara de huevos, normalmente según la cantidad, si quieres hacer más cantidad echamos 2, pero con una sale bastante cantidad. Echaremos un poco de azúcar y ahora es ir empezando a mezclarlo. Al principio con cuidado, después ya más enérgicamente cuando ya no salte. Echamos un poco más de azúcar. Y pondremos un poco de ácido tartárico o cremor tártaro. Nosotros echamos siempre ácido tartárico, que acaba de unir la glasa. Esta cuchara la he gastado yo, esta la empecé yo nueva. Pero yo a mi padre he visto gastar 3 cucharas de esta. Y cuando ya no te queda más trocito, entonces es cuando la empleas. Pues ahora para saber si está, tiene que marcar el pico hacia arriba y queda así. Ya está. Ahora cuando queramos podemos empezar a hacer los volados. Una vez hemos preparado la glasa, que la tenemos allí, ponemos el azúcar y el agua al fuego, que primero sea un almíbar y hemos de llegar a un punto que sea caramelo, un caramelo flojo. Limpiamos bien las paredes con el hisopo, porque lo que interesa es que el volado salga muy blanco. Si te queda algo de caramelo por las paredes o azúcar, pues se quema y oscurece el volado. Esto se hace siempre cuando empieza a hervir. Y ahora estamos haciéndolo con este cazo. Cuando yo lo he hecho, cuando empecé a hacerlo, era con este cazo. Mis padres, mis antepasados lo hicieron siempre con cazo de cobre. Para el volado es imprescindible o muy importante que sea cazo de cobre. Como Sanidad no lo autoriza, además las condiciones que están no son idóneas, pues hacen este, que es acero inoxidable por dentro y cobre por fuera. Distribuye el calor igual que el cobre y sin embargo es acero inoxidable. El azúcar ya está hirviendo y ahora hemos de conseguir que tenga un punto de caramelo flojo. Todavía no estará, pero como hay que ir mirándolo, mojamos. Veis que todavía no cuaja el caramelo, o sea que no tiene punto todavía. Habremos de esperar 5 o 6 minutos más. Ahora no lo toco porque es mejor que no se empanice. Si va revolviendo el azúcar, cuando ya se hierve, se puede empanizar. Que decimos los pasteleros empanizar y es que se va cogiendo grano el azúcar. Ya está, ahora ya tienes el caramelo. Apagamos el fuego y ahora rápidamente a escudillar. Ya venimos aquí, se le echa esencia de limón. Esencia que procuramos que sea la más pura posible. Si lleva aceite, no suben bien. Y un poco de blanquete que dimos aquí, que es grasa real. Y ahora es revolver muy enérgicamente y sin parar. Habrá un momento que solo se ve con la vista cuando está a punto para escudillarlo.
Es cuestión de segundos solo. Punto exacto es solo la mirada, es ver cómo sube el azúcar y entonces dices, pues ahora, y en ese momento. Yo, la primera vez que lo hice, mi abuelo estaba delante y mi padre lo había visto hacer muchas veces y me dijeron, lo harás tú, ya sabes cómo se hace. Ya verás, cuando veas que está a punto, tú escudillas. Cuando me pareció a mí que ya estaba, mi padre estaba delante y que también lo vio y dijo, ahora lo tienes, lo escudillé y me salió bien. Y como anécdota, pues mi abuelo dijo que no había visto nunca a nadie hacer el volado y que saliera bien a la primera. Y entonces me dijo, no te preocupes, que hoy sigue echando, que la segunda, la tercera, igual te saldrá mal. Y me salieron 2 o 3 mal seguidas después, hasta que cogió mi padre y dice, otro día practicas, que no puedo perder más tiempo. Pues mira, ahora han pasado 3-4 minutos, que es lo que cuesta de enfriarse un poco, pues se ha de sacar un poco caliente. Si esperas a que se enfríe mucho, se pegaría en el papel. Que el papel, como os he dicho, siempre debe ser papel de barba de primera. No sirve otro papel, no hemos probado nunca ningún otro papel que salga. Y mientras van saliendo, pues vamos aprovechando el mismo papel. Cuando llega un momento que el papel se empieza a romper o empieza a gastarse, cambiamos el papel. Es otra cosa que se está perdiendo, porque no encuentras papel de barba de primera, es muy difícil encontrar, al menos en los pueblos. Con mi padre y mi abuelo los dedos los tenían puro callo, no se quemaban, que yo decía, pero ¿cómo puede ser que estéis cogiendo el volado? Porque ahora está quemando el volado y no te quemaba. Yo me quemo, pero ellos no se quemaban nada. En Zaragoza los escudían en cajones, yo no los he visto, pero por lo que me explicaba mi padre que él trabajó allí en Zaragoza, eran unos cajones alargados parecido a esto, pero cajón. Los escudillaban y quedaba un bloque. Y entonces con una sierra que emplean en ferretería de cortar hierro, los cortaban cuadrados. Y allí los ponían a la venta en montañas como si fueran adoquines. Y en Zaragoza, te digo, también se lo tomaban, era costumbre tomar unas terrazas con un chocolate. Aquí los toman de 2 maneras. En invierno se lo toman, las abuelas de antes me han dicho que les va bien para el resfriado, pero entonces con agua caliente. Y en verano toman con un refresco, como una bebida más, y aparte lleva azúcar y la clara de huevo, que es muy digestiva. Y eso pues lo toman como refresco y cuando han tenido diarreas o mal de vientre, lo tomaban para eso. Y lo siguen tomando para eso. Las que son personas mayores, pues tienen mucha fe y consumen casi cada semana, y 2 o 3 que conozco que beben a diario. Esta guitarra la he hecho yo, la antigua que teníamos era de hierro, y la anterior, la primera que tuvo mi abuelo o mi familia, era de cuerdas. Y yo, por lo que me explicaba mi padre, yo no la había visto, pero como me explicaba, pues la he hecho más o menos las explicaciones que me dio él. Se llama guitarra, será por las cuerdas o por... pero toda la vida se ha dicho en la pastelería la guitarra de los volados. Cuando los hombres subían al monte a trabajar, se llevaban los azucarillos, puesto que no podían transportar mucho líquido ni en los animales ni en los aperos. Lo que hacían era llevar los volados y llevarlo en cestos o canastos, y puede aguantar tranquilamente, como hemos dicho, esto aguanta 1 año, 2 años, sin ponerse malo. Pierde color, al cabo de 1 año se volverá un poco amarillento, pero si no puede conservarse, ya te digo, 2 años tranquilamente. Y no era cuestión de eso, que era para 15 días, 1 mes, la quincena que normalmente iban al monte. Los azucarillos o bolaos constituían el refresco de nuestros abuelos. Tan solo se necesitaba una jarra de agua fresca con limón natural y deshacer el azucarillo en su interior. Cualquier celebración familiar contaba con la presencia de jarras de azucarillos en las mesas. Una costumbre que se ha ido perdiendo con el tiempo, aunque los más mayores se niegan a abandonarla. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.